Listo. Bueno, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con funciones. Tenemos pues que podamos trabajar sin inconvenientes. Bueno, la idea de trabajar con funciones a nivel pues del área de informática, o en el caso pues de ingeniero de sistemas, es que yo puedo tener un gran sistema y ese gran sistema lo pueda yo partir en unidades más pequeñas que me permitan trabajar de una forma mucho más cómoda o mucho más fácil, precisamente pues porque al coger algo muy grande pues va a estar un poco más complicado ese tipo de manejo de la información. Entonces, uno de los lemas que utiliza el ingeniero de sistemas es divide y vencerás, porque yo puedo atacar o abordar un sistema muy grande y subdividirlo en subsistemas, dividirlo en subsistemas que me van a permitir trabajar con esa información, dando eh, una solución a cada parte más pequeña y finalmente pues se convierte en una gran solución. Pues, por ejemplo, si lo vemos desde la universidad es un gran sistema. Este gran sistema pues tiene oficinas o secciones o áreas. Cada una de estas pues son subsistemas de la universidad. Entonces, si yo tengo inconvenientes dentro de la institución, pues yo tengo que conocer toda la institución. Pero resulta que hay información que va de un lado a otro, que se devuelve, que se procesa, que me genera pues toda una cantidad de posibilidades. Entonces yo tengo que poder saber y manejar y gestionar esta información. Entonces muchas veces pues yo tengo mis entradas normales, mis datos que puedo recibir o puedo ingresar al sistema, pero en algunas ocasiones yo tengo que posiblemente recibir información de otra de las oficinas o áreas de la institución. Cuando yo tengo datos que vienen de otro lado, pues muchas veces eso se conoce como parámetros. Es información que viene de otra oficina que hace parte de mi gran sistema para yo poder generar alguna actividad o acciones. Entonces puede ser procesos, pueden ser otro tipo de cosas para yo poder trabajar con esos datos. Pero entonces cuando yo ya hago mis procesos, esa información podría ser necesaria en otra oficina o en otro lado. Entonces ahí eso es un retorno, donde yo cojo esa información y la envío hacia otra entidad, hacia otro espacio, donde también necesitan esa información para generar cualquier posible acción. Entonces, eh, es, es necesario poder trabajar con esos componentes de una forma ordenada y se pueda entender o se pueda eh, eh, tener pues una claridad de lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, por eso es tan importante, siempre le he dicho, el análisis. Ese análisis que me debe generar el entendimiento concreto del sistema. Si yo no conozco cómo funciona el sistema, pues va a ser muy difícil poder generar cualquier tipo de solución. Un ejemplo sencillo, alguien le dice, necesito que me genere un sistema que me controle mis pacientes y me dé un diagnóstico inicial. Se puede hacer ciertas cosas o asumir ciertas cosas, pero pues se tiene que sentarse con quien le hace la solicitud para conocer cierta información del sistema y poder generar una propuesta de solución. Entonces usted, como se dice, pues no se la sabe todas, pues ahí tiene que unirse con otros grupos profesionales para poder llevar avance, generar soluciones que sean óptimas y que realmente se ajusten a las necesidades de los clientes. Entonces, de esta manera, yo puedo tener muchas funciones, pero
debo tener siempre en cuenta que va a haber una función principal, siempre debo tener en cuenta que va a haber una función principal. Esa función principal es la que controla o gestiona, o bueno, u otras cosas, todo lo que es el manejo y llamado de las otras funciones. Las otras funciones, pues se llaman funciones secundarias. Entonces, esas funciones secundarias son las que pues muchas veces tienen las actividades o acciones o eventos o procesos que se necesitan para yo poder generar una solución a nivel ya general. La idea aquí es que pues seguimos trabajando con pseudocódigo, pero pues va a haber un pseudocódigo grande y yo puedo ponerlo en pseudocódigo más pequeño. Entonces voy a tener subpseudocódigos pues, de una gran posible solución y va a haber paso de mensajes de un lado para otro. Gráficamente, ¿cómo lo podríamos ver? Yo tengo la función principal que siempre debe estar ahí, eh, por decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera, pues eh, activa, presente, bueno, siempre es necesaria que exista, esta tiene que existir, ¿ya? De lo contrario, pues entonces, como tal, el sistema no funciona, ¿ya? Y de ahí, pues va a salir lo que son las posibles funciones secundarias. Estas funciones secundarias, como les decía, pues esas son las que me van a generar las funciones, las actividades y pues otras cosas. Entonces yo desde la función principal llamo o gestiono pues la información y puedo pasar a la función secundaria que yo requiera. Y pues entre ellas hay una comunicación. Normalmente esta comunicación, es, puede ser en ambos sentidos. Yo puedo pasar información de la función principal a una función secundaria o de una función secundaria a otra secundaria, pero también, pues, al contrario, ¿no? Yo puedo tener la posibilidad de aquí mandar información, ¿ya? O retornar información hacia la función anterior. Entonces puede existir ese tipo de comunicación que esté en ambos sentidos y pues todo depende pues de la necesidad. No es eh, que sí que se tenga que hacer porque esto llama a esto o algo así, sino que no es solamente el llamado, sino que yo le puedo pasar información a la función, entre ellas se pueden pasar información donde pueden haber parámetros, que es el paso de esa información, o devolverle unos resultados que van a ser pues los retornos. Ahorita miraremos pues esa información de forma pues un poco más clara y más profunda. Cuando yo ya tengo la información de las funciones, entonces es necesario siempre, en cualquier momento, poder declarar las funciones y poder declarar las variables, ¿no? Recordemos que las variables siempre deben estar allí presentes, si no, no podemos hacer ninguna actividad porque no tengo variables con las cuales pueda trabajar. Y pues la función también debe ser declarada. Yo debo declarar o crear la función antes de poder hacer uso de la misma. Entonces ahí debemos tener en cuenta para esa, ese tipo de cosas, en el caso pues de las funciones, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo creo una función, esa función debe llevar un nombre. La idea del nombre de la función es que ojalá yo cree la función con un verbo que defina la acción. Por ejemplo, si yo hablo eh, suma de unos números, pues entonces la función, lo ideal es llamarla suma, ¿no? ¿Ya? Si yo estoy hablando a nivel general de un programa que
me resuelva las 4 operaciones básicas, pues entonces tener la función principal y tener, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división. Son mis funciones secundarias. Entonces, todo eso tiene que ver pues con la posibilidad del proceso que sea necesario dentro de lo que usted esté definiendo o resolviendo. Entonces, que esa acción, perdón, que esa función tenga como nombre la acción que cumple. Y pues muchas veces se recomienda que esa acción o que esa información sea concreta y clara y que además de eso realmente la función se encargue solo de esa acción. Si yo voy a crear un programa para una calculadora, entonces cada botón, ciertos botones pueden tener una función. Entonces la suma, la resta, la multiplicación y la división, pues que son las básicas, pero yo puedo tener la función de raíz cuadrada, puedo tener la función de exponente, puedo tener la función de logaritmo natural, puedo tener la función, etcétera. ¿De qué se encarga cada botón? En ese caso, tiene una función y esa función se encarga de lo que dice la especificación. Entonces, raíz cuadrada, solo se encarga de eso. Exponente, solo se encarga de eso, etcétera. ¿Ya? Entonces, es lo que se recomienda, que una función se encargue de una sola cosa. Es lo ideal. ¿Ya? Dentro de las funciones vamos a seguir teniendo el pseudocódigo tradicional, donde pues podemos tener valores de entrada, pero también podemos tener unos valores que van de una función a otra, que se conocen como parámetros. También vamos o podemos tener salidas, pero también podemos tener una información que de una función a otra la devuelve los resultados. Entonces, esto es un retorno. Como les digo, pues vamos a tener las entradas y las salidas normales, escriba, lea. Este es lo básico. Vamos a tener o podemos tener las estructuras que ya hemos visto, decisión, repetición, arreglos, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que los temas ya vistos queden claros, porque si no, estamos acumulando dudas, estamos acumulando inconvenientes y pues eso no nos va a ayudar ya mucho. Y pues hay que mirar pues que normalmente que a veces sucede en el caso de ciertas eh, características o hasta a veces de ciertos programas o lenguajes de programación, que a veces la asignación pues pide el retorno y este retorno pues tiene que asignarse a un valor, ¿ya? Y ahora pues miraremos en el ejemplo de qué manera se va a hacer. Entonces vamos avanzando. Inicialmente pues está la estructura general. Como les decía, yo debo crear o declarar las funciones, pero también las variables. Y yo declaro las funciones o las variables por fuera de las funciones de cualquiera. Esta sería la función principal y esta sería una función secundaria. Esta información se conoce como global. Yo puedo tener funciones globales y variables globales. ¿Qué pasa con esta información? En el caso de las variables, yo podría utilizarlas aquí, podría utilizarlas en la función, etcétera. ¿Ya? Esto es, como les digo, de acuerdo a la necesidad, pero en el caso de las variables también puede ser un arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado porque resulta que en algunas ocasiones yo puedo utilizar una variable global que, digamos, hago un proceso con ella, y después vuelvo y la utilizo en otro lado. Y resulta que el dato que ya tenía anteriormente lo necesito, no sé, para alguna actividad. Ya borré la información. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando trabajo con cierta información y sobre todo cuando es global. En el caso de las variables locales, pues solamente funcionan dentro de la función o donde esté declarada. Entonces ahí también pues, hay que tener cuidado que si la creo en la función X, pues en la función Y ya no puedo llamarla, me toca crear nuevamente la variable. Entonces, esos detalles, pues hay que tenerlos
con mucho cuidado para no ir a generar confusiones o generar procesos o salidas erróneas. La función lleva un nombre, la función principal no lleva ningún nombre. Como les digo, está la declaración de información, función y variables. Y en el caso pues de la función secundaria, si lleva un nombre, y lo que les recomiendo es que esta información pues el nombre sea muy cercano a la acción de lo que hace la función. Puede tener sus propias variables, puede tener sus entradas, procesos, salidas, su retorno, su llamada a otra función, etc. ¿Cómo se representa en el pseudocódigo cuando declaro una función? Tengo 4 posibilidades. O sea, estas son opcionales. Usted puede declararla de la forma que usted lo necesite. Si usted necesita hacer ciertos procesos, ciertas actividades, ciertas cosas, pues entonces usted determina de qué manera es la mejor forma de tener su función. Entonces, yo puedo tener la función que tenga un retorno. Aquí va pues el tipo de retorno que se genera, el nombre de la función, de acuerdo pues a, como les decía, la acción, actividad, etcétera, y si recibe parámetros, si recibe información. También puedo tener una función sin retorno, pero con parámetros, una función con retorno y sin parámetros, y una función sin retorno y sin parámetros. Entonces vamos a ver como una posible forma del comportamiento de cada una de ellas. Entonces, en la primera posibilidad, ¿cómo se estaría manejando este caso? La función principal, o también que podría ser una función secundaria, tiene la entrada de los datos. O sea que ella le dice ingrese tal dato, lea primer dato, ingrese el otro dato, lea segundo dato, ingrese los datos que usted tenga o utilice o crea necesarios. Esos datos usted entonces los envía o los pone en la función para que esos datos de alguna forma u otra vayan hasta allá. ¿Qué es lo que yo mando cuando yo le digo que son parámetros que voy a utilizar en la otra función? Lo que yo mando son los datos, la información que está ahí metida. Yo no mando la variable, yo no mando pues sí, la información como tal así de la variable, si es A, si es B, no. Mando el valor que se haya ingresado o que esté acá solicitado. Bueno, entonces aquí yo hago el llamado de la función, le envío los parámetros y esta información la tengo que asignar a una variable. ¿Por qué? Porque él me va a retornar algo. Entonces, ese retorno yo tengo que guardarlo en algún lado porque si no queda volando, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que no quede volando, pues tengo que lo que me envíe la función, guardarlo en la variable. Y cuando ya me guarda la información, pues acá, como él tiene un retorno, entonces mire, tiene un parámetro y tiene un retorno, acá es donde yo le digo, el resultado es. Entonces, en este caso, la función principal o secundaria que hace el llamado a la otra función tiene la entrada y la salida de los datos. ¿Qué pasa en la otra función? La otra función recibe los parámetros, hace el proceso con las fórmulas o estructuras, lo que usted está haciendo, y le dice retorne tal cosa. Entonces él llega y retorna la información, que lo que él retorna, lo mismo, él retorna el valor. Acá recibe el valor que traiga esta información. Y acá él retorna el valor, por eso ese valor lo guarda aquí. Entonces, si el resultado es 20, lo que hace es retornar el 20 y el 20 lo guarda en la variable 1, acá con el ejemplo, y después yo le digo, su resultado es 20. Eso es lo que él hace. Para la segunda opción, en el caso de la segunda opción, él tiene el envío de parámetros, o sea, él tiene parámetros, pero no tiene un retorno. Entonces, en este caso, la función principal
o la que va a llamar la otra función, le dice ingrese el dato, lea el dato, ingrese el otro dato, lea el dato, ingrese el otro dato, los que usted necesite. Entonces tiene la entrada de la información y usted llama a la función enviándole esa información, esos parámetros o esos valores que ya quiere las variables. Esos valores van a la función y con esos valores que se guardan en las variables que van a estar acá, hago el proceso. Y acá, como no tiene retorno, acá mismo yo le digo, su resultado es tal. Para el tercer caso, la tercera posibilidad. Esta es una función que tiene retorno, pero no tiene parámetros. Entonces lo que hace es llamar la función. Lo que me arroje la función lo tengo que guardar en una variable para poder generar la salida. Como no tiene parámetros, viene para acá y ¿qué es lo que tiene que hacer la función secundaria? Pedir los datos. Ingrese el dato 1, ingresa el dato 2, ingrese el dato los que sea, que es la entrada, los proceso y el resultado lo retorno. Entonces ahora el valor que tiene esta variable después de haber sido procesada, viene acá y le dice, su resultado es tal. Y el último caso es cuando la función no tiene parámetros, pero tampoco tiene retorno. Entonces, miren, parece que no hubiera una conexión, pero resulta pues que la conexión existe. ¿De qué manera? Simplemente cuando yo le digo, vea, la necesito. Vea, función, va a hacer algo. Ya simplemente la llama y ella ya sabe qué hacer. Entonces viene la función y como no tiene retorno ni tampoco tiene parámetros, entonces ingrese el dato 1, ingresa el dato 2, ingrese el dato 50, etcétera. Procesa la información, o sea, entrada a proceso y finalmente la salida. Su resultado es tal. Entonces, esta función es, por decirlo de alguna manera, muy independiente. Se encarga de todo. Hace la entrada, el proceso, la salida de los datos. Entonces, esta forma es muy pedida, pues, en el caso, pues, del trabajo con freelance, porque es que ellos les dicen, vean, necesitamos un módulo que haga esto. Usted debe hacer un módulo independiente, como si fuera una función principal, con todo, entrada, proceso, salida, lo prueba, le mete datos, listo, funcionó. Y cuando ya funciona, como ellos también le deben haber avisado o informado, eso es un módulo, o sea que es una función secundaria de un programa más grande. Entonces le dicen, colóquele por nombre a su función o a su archivo o a su método esto. Entonces usted le coloca el nombre pertinente y lo envía. Entonces ahora si ellos llegan y están allá en su función principal tiene el llamado de la función y entonces lo prueban y meten los datos, así funcionó, cojo, platica. ¿Ya? Entonces esta pues como la forma en que más se trabaja, pero pues internamente puede existir las formas anteriores por necesidad, por utilidad, por el problema que ustedes encontraron, bueno, etcétera. De cualquier forma, lo pueden hacer, pero sabiendo qué es lo que van a hacer. Por eso les recalco mucho ese entendimiento de la información, ese análisis del sistema, porque de lo contrario no se avanza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos para los ejemplos. Vamos para los ejemplos. Entonces, miren, estos ejemplos tratan de mostrar de qué manera trabaja pues las funciones. Entonces, miren, este ejemplo, la idea es que devuelva el resultado de un número elevado a un exponente. Entonces, a elevado a la b, ¿cierto? Entonces, miren, declaro la función, tiene un retorno, tiene dos parámetros. Aquí estoy declarando la función y estoy declarando estas variables. Pero estas variables solo sirven en la función. Solo sirven o hacen parte de la función, no más. O sea que yo no puedo utilizar var aquí, ni puedo utilizar es aquí, porque solo hacen parte de la función. Y creo unas variables de tipo local, base, exponente y resultado. Y esta pues hace parte de la función principal.
introduzca la base, introduzca el exponente. Entonces le digo, lo que me mande la función, guárdelo en la variable resultado. Entonces, potencia que manda, la base que leyó y al exponente que leyó. ¿Qué es lo que manda? Recordemos, manda los valores que tenga base y exponente. Lo de base se guarda en base y exponente se guarda en net. Ya, porque estos son variables también que declaré acá arriba. Estas variables, como son de la función, con ellas son las que trabajo. Entonces, declaro una variable local de la función secundaria y le digo a res asignale bas elevado a la f, que son estas dos. Puedo trabajar con ellas porque son de la función. Retorne res. Cuando le digo retorne esta información, retorna el valor y ese valor me lo guarda en resultado. Y ahora sí, escriba. Entonces ahí puede decir el resultado de su proceso, de sus datos, es el resultado que es este. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces miren, aquí lo que vamos a sacar es el área de un círculo. Para yo sacar el área del círculo, pues se supone que debo por lo menos conocer cierta información, ¿ya? Entonces, pues estamos hablando de, de lo que es, pues, cuál es la fórmula para yo poder decir, ah, bueno, listo, con esa fórmula yo trabajo y pues debo conocer ciertas características de la fórmula. El área de un círculo, su fórmula es pi por r al cuadrado. Pi es un valor ya definido, pero este símbolo como tal no lo tiene el lenguaje de programación y pues usted no va a poder poner así ese tipo de símbolo y además de eso tampoco pues él va a saber cuál es el valor, hay que definirlo. R pues es el radio y ese es el valor que usted ingresa pues multiplicado por dos veces o elevado a la 2. Entonces, ¿qué solución se da? Se crea la función área círculo que tiene un retorno y tiene un parámetro. Se crean unas variables locales para la función principal y le digo ingrese el radio, que es lo único que necesito, y mando el valor del radio a la función área círculo. Lo que me arroje la función lo voy a guardar en la variable área y finalmente pues imprimo el resultado. ¿Qué hace la función secundaria? Recibe lo que venga ya acá de radio y con radios que voy a con R's que voy a trabajar, pero ojo, debo crear la variable pi y debo crear a, que es el área. Entonces, ¿qué es pi? 3.14 y bueno, hay muchos más datos, ¿no? Los que usted necesite, ¿ya? El área es pi por r al cuadrado. Retorne a. ¿Listo? Permítame un minutito. Ok. Entonces, aquí ya le digo retorne a, que me retorna el valor del cálculo de la fórmula, o sea que me retorna el área, y entonces ese valor lo guardo en la variable área y pues te digo, escriba el área del círculo es área. Digamos con los ejemplos, volvemos al factorial. Recordemos que el factorial es la multiplicación de el número y sus antecesores. Entonces, ¿qué hace? Usted simplemente que necesita unos datos, el número que va a pedir y el resultado que va a obtener, y en este caso, pues, la función factorial que tiene un retorno y tiene un parámetro. Introduzca el número a evaluar, mando un número a la función factorial, ese número se guarda en la variable n que está declarada para la función, proceso, bueno, aquí hay una diferencia, ojo, factor que no está declarada aquí, está declarada acá. Factor y la variable x son variables globales. O sea que yo puedo utilizarlo aquí y lo puedo utilizar acá. Entonces aquí utilizo factor y utilizo x para el caso del ciclo que me hace el proceso de factorial
y le digo retorne factor. Y ahora sí, viene acá, lo guardo el resultado y le digo escriba el resultado es. Entonces miren que aquí ya tengo unas variables globales. Estas son locales. Y pues acá no declaro nada porque utilizo factor y utilizo x, que son globales, y utilizo n, que es la que hace parte de la función. El siguiente ejemplo ya es en lenguaje C. Es algo extenso, pero no es complicado. Y lo ideal es pues que lo miren, lo analicen y pues de ahí también saquen sus ejemplos, o sea, que hagan sus ejercicios, que hagan sus cosas para practicar. No olvidemos pues que la idea es practicar. Entonces miren, en lenguaje C pues tengo las librerías stdio, stdlib, com-io, estándar de entrada y salida, librería estándar, consola de entrada y salida. Declaro unas variables y unas funciones globales. Entre las variables tengo ABC y tengo un arreglo de 2 dimensiones de 3 por 3 filas, 3 columnas. Tengo la función suma, que no tiene retorno y no tiene parámetros. Tengo la función resta, que tiene un retorno y no tiene parámetros. Tengo la función mat sin retorno y sin parámetros. La función regmat sin retorno y sin parámetros. Y la función mosmat sin retorno y sin parámetros. La función mat lo que me hace es llamar estas dos funciones. ¿Qué me hace esta? Registrar datos en la matriz. ¿Y qué me hace esta? Mostrar los datos de la matriz. Entonces miren que de pronto podría ser que usted se haya dado cuenta que era regmat, registro matriz, por ejemplo, podría ser, pero también podría ser que no se dio cuenta. Entonces, la recomendación, vuelvo y les repito, vuelvo y les reitero, les recuerdo, es que coloquen nombres que me digan qué va a hacer esa función. Por ejemplo, mat. Mat lo que hace es mostrar el menú de la matriz para el registro y para la muestra de la matriz. Esta es mostrar matriz. Entonces debería más bien llamarse menú matriz, por ejemplo, o algo así. Entonces, esa es la recomendación. Ahora, como esto es global, yo después de declarar las matrices, los arreglos, las funciones, las variables, entonces yo puedo construir ya la función. La función la puedo construir antes de la función principal, como está aquí el caso, o la puedo construir la función después, porque como es global no hay problema, ¿ya? En este caso para estas dos. ¿Qué pasa con el caso de estas dos funciones? Estas dos funciones están en la función principal y entonces serían locales y tendría que construirlas después porque primero declaro para yo después poder trabajar como lo mismo con las variables. Primero las declaro y después sí hago los procesos y demás. Entonces, ¿qué hace las funciones iniciales? La suma, escriba, lea, despide el dato A, pide el dato B, a C, asígnele a más B, imprima la suma es. A, B y C están acá, son globales. Yo puedo utilizar A, B y C allí, puedo utilizar A, B y C acá en la resta. Ingresa el primer número, ingresa el segundo, C menos B, B, A menos B, asígnelo a C, retorne C. Esta es el menú de la matriz, entonces miren lo que está aquí. Es una función que tiene una variable, tiene unos mensajes, en este caso registro de datos, mostrar datos, y tiene un según sea. Caso 1, caso 2, por defecto. Entonces yo puedo tener todas las estructuras que hemos hablado hasta el momento, las puedo tener en la función principal o en las funciones secundarias. Main, en el caso del lenguaje C, la función principal se llama main. Esta pues tiene un retorno que a veces algunos editores de lenguajes de programación para C piden este retorno, en otros a veces no lo piden.
Si no lleva nada, ojo, si no tiene retorno, lleva la palabra void. Y si no tiene parámetros, pues dentro del paréntesis no le coloca nada. Entonces, mire, aquí el retorno es entero y no lleva parámetros. Y aquí no hay retorno, void, indicando pues como vacío, que no lleva ningún retorno. Entonces aquí declaro unas variables locales y declaro unas funciones. Una función con retorno y parámetros y una función sin retorno y con parámetros. Entonces aquí tengo un haga mientras y tengo un según sea. Como les digo, pues puedo tener todo lo que necesite. Caso 1, la suma, llamo a suma. Caso 2, la resta, que tiene un retorno, tengo que guardarlo en algún lado. Caso 3, la multiplicación, que tiene unos parámetros, pido los datos, los envío. Y tiene un retorno, guardo en una variable. Caso 4, la división, pido los datos, mando los datos y como no hay retorno, entonces la función se encarga de imprimir el resultado. Caso 5, el arreglo de dimensiones, que me llama la función más, que no tiene retorno ni tiene parámetros, pero la función más, recuerden que me llama las otras dos funciones. Listo, final, ¿y qué pasa entonces con la función de multiplicación? Recibe los parámetros, hace el proceso. Miren que yo puedo utilizar C, porque es una variable global, ¿ya? Y utilizo M y N, que viene pues de lo que declaré en la parte anterior. En la función de división, lo mismo, M dividido N, y listo. Aquí en esta función debería estar, si N es igual a 0, no se puede hacer la división, sino, entonces haga esto. Y viene la función de registrar datos en la matriz, entonces simplemente lo llena, y aquí pues simplemente los imprime, ¿ya? Esta funcioncita lo que me hace imprimirlos de una forma más ordenada, me imprime uno, dos, así de uno al lado del otro, después baja, me imprime otra vez uno al lado del otro y así, se me los deja bien ordenaditos y pues de una forma visual mucho más agradable. Listo. Entonces vamos a ver otros ejemplos para que generen sus preguntas. El otro ejemplo, un momentico que le dio la chiripiorca. Listo. Entonces miren, este es un ejemplo, son ejemplos cortos, pero pues que hay que tener claridad de lo que posiblemente se está pidiendo. Entonces le dicen, cree un programa para calcular el precio de un producto basándose en el precio base del mismo y el impuesto aplicable. Allí, de esa manera, faltaría información. Listo, hay un precio base. Ok, hay un precio base. Que posiblemente usted le podrán decir, ingrese el precio base o deme el precio base, ¿ya? O cuál es la información del precio base, bueno, etcétera. Pero también se supone que hay unos impuestos, ¿ya? Por eso se habla de un impuesto aplicable, pero no le están diciendo cuál es el impuesto, ¿ya? Qué porcentaje es o a qué se refiere pues con el impuesto, ¿ya? Entonces, ese tipo de información pues faltaría. Entonces, usted tiene el enunciado, pero hasta cierto punto usted puede decir que lo tiene incompleto. Entonces, ¿de qué manera puedo yo evaluar o realizar ciertas cosas faltando información? Entonces, allí es donde usted o le pregunta al cliente o investiga, ¿ya? Así de alguna manera, que usted busca, bueno, las normas de mi país, qué impuestos tienen o qué impuestos tienen para los empleados y entonces mirar ese tipo de cosas. Entonces, miren, la librería, aquí estoy declarando la función, entonces
le llamo precio, que tiene un retorno de tipo real, y tengo las variables o los parámetros base e impuesto, que las dos son de tipo real, entonces estoy declarando esta información. La función principal, entonces tengo un primer importe de 2.5 de tipo real y una tasa del 0.07. Entonces son un impuestos, por decirlo así, como que, bueno, inventemos algo. El precio a pagar es, entonces, el resultado me lo genera la función. O sea, yo puedo asignarle esto a una variable, pero yo también lo puedo colocar así. Llamo la función mandándole los dos datos que ya tengo anteriormente, ¿ya? Y ya viene acá ese importe y esa tasa y me hace el cálculo. Entonces, el cálculo es la base más base por impuesto. O sea, aquí ya le estoy diciendo es como cuál es el precio base y cuál es el impuesto pues que se le supone pues se le va a aplicar. Acá él hace el proceso que lo guarda en la variable cálculo, que es local, y retorno cálculo. Entonces, lo que retorne, pues en este caso me lo va a imprimir aquí. Que miren que aquí cierro la comilla doble, acá también, lo que quiere decir que coma imprime el valor de la variable o el valor que me arroje la función precio. En el otro caso dice calcule el cubo de los números del 1 al 5 utilizando una función definida por el usuario. Entonces tengo la función cubo ya con un dato de tipo entero que es base. Función principal, variable de tipo entero, número. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Él va mandando los números del 1 al 5. ¿Dónde lo manda? Entonces, el cubo, el número tal, este es el valor de la variable, y lo manda acá. Entonces, viene la función cubo, que es el cubo, el número elevado a la 3, o lo mismo que multiplicar el número 3 veces. Entonces, lo multiplica 3 veces, lo guarda en una variable y retorna la variable. Entonces, al final él le dice, el cubo, el número 1 es 1. Entonces, esto es un slash n, o sea que genera un espacio, o sea, como un enter. Y después, ahí mismo, el cubo, el número 2 es 8, el cubo, el número 3 27 y así, ¿ya? Entonces, él va sacando la lista porque me muestra este y me muestra este. ¿Listo? Entonces, de esa manera, cuando yo coloco este porcentaje de, en el orden que yo haya colocado las variables acá, es lo que él me imprime. Entonces, aquí me imprime número porque está de primero, y en este otro porcentaje de me imprime lo que me arroje la función. Y pues como les digo, esta es una forma de imprimir, ¿no? El printf y el otro es el scanf para leer. Este es otro ejemplo donde el cuadrado de los 10 primeros números enteros. Entonces, declaro la función, aquí ya creo la función, acá está la función principal. Entonces, en esta función principal, yo le digo para, bueno, aquí sí me estaba quedando como desordenado. Me disculpan. Aquí, aquí. Entonces está el para de 0 a 10 y él comienza o llama la función y, pero aquí entonces, ¿qué está mirando? Habla de los 10 primeros números enteros. Él está cogiendo del 0 al 9, que son, ahí están 10 enteros, ¿no? Igual usted lo puede cambiar, y desde 1 hasta que i sea menor o igual a 10 y listo. Está mostrando pues la información. Entonces cada vez que pasa por cuadrado, pues va haciendo el cuadrado de los números, que es multiplicarlo. Y pues este que es un poco más interesante es
que lee el año y calcula y muestra si es bisiesto. Aquí sí se utiliza la librería IOStream. Esta librería es necesaria para el cout, que esto es el escriba, y el cin, que es el lea. Una cosita. ¿Sí? Entonces miren, cout es el escriba, entonces introduce, no, introduce a esto que está aquí, es el código ASCII de la ñ. Si yo coloco la ñ aquí normal, sale a veces un carácter raro, sale unas cosas rarísimas. Entonces aquí yo introduzco o imprimo la ñ. Entonces por eso introduce el año o introduce año, lea año, que es la variable que se creó. Acá está la función secundaria, que es bisiesto, declaración de la función. Entonces le digo, sí, o sea, que está llamando la función. Entonces mire que él acá, cuando llama la función, la está haciendo dentro de la estructura. Aquí la coloca como, ojo, aquí la coloca como si fuera la condición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Cuando él viene acá, hay otra condición. Entonces, él coge el año, saca el módulo 4 y saca otras operaciones. Entonces, si eso es verdadero, retorna 1, si no, retorna 0. Entonces, lo que él hace aquí, si es verdadero, entonces le dice que es bisiesto. Si no, pues le dice no es bisiesto. ¿Ya? Entonces, miren que esta es otra forma de trabajar con la función. Entonces, por eso es que les digo que si no se practica lo que ya se ha venido haciendo, hay cosas nuevas que aparecen, como yo poner una función como parte de, de una condición para la estructura sí, sí, no, o como parte de la impresión de la información, como esta, ¿ya? Detallitos, cositas nuevas, claro que se puede reemplazar, que usted no lo coloque aquí, sino que esto se lo asigna una variable y esa variable es la que coloque aquí, cositas así. Pero entonces, si tiene dudas con lo anterior y se van aumentando más informaciones, pues vamos a tener posiblemente inconvenientes. Entonces, hay que mirar eso, ¿ya? Bueno, bueno, muchas gracias. Voy a dejar entonces de grabar.